Y a esta hora de la tarde recibimos a Isel Guerra, su editora internacional, para revisar todos los temas que nos habían quedado pendientes de el inicio de la primera entrega que revisamos Irán, Estados Unidos, pero están pasando muchas cosas en Europa y que también están pendientes de lo que ha sido este acuerdo, pero también hay muchísimas otras cosas más en esta cumbre del G7 que se está desarrollando en Francia. Isel. ¿Cómo estás, Mati? Nuevamente, sí. Escenario, te diría, por lo demás, de la trastienda, lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos durante estas últimas horas y con esta cumbre, con la presencia del presidente de Estados Unidos, que sin duda te diría es el protagonista detrás de este evento que se va a extender hasta el día miércoles. Ahí reunidas las democracias más poderosas del mundo en este encuentro que comienza hoy por la noche en Francia, que tiene la presidencia rotatoria Nebian Levin, que es donde se está llevando a cabo entonces esta cumbre del G7 con los líderes mundiales y ya presentes por lo demás también en ese lugar Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, y el canciller alemán Friedrich Merz. También con otras naciones invitadas, por lo demás, hasta este encuentro es el caso, por ejemplo, de Zelensky, el presidente de Ucrania, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, también presentes durante estos 3 días con múltiples temas en la agenda. Sin duda la situación en Medio Oriente, Mati, es uno de ellos, con este anuncio de acuerdo durante estas últimas horas y que debería firmarse entonces a finales de esta semana, el próximo día viernes en Ginebra, Suiza. Pero también hay otros temas, es el caso de la situación en Ucrania, un conflicto que ya lleva más de 4 meses, más de 4 años, así como también temas comerciales. Esos son los puntos sobre la agenda. De eso van a estar hablando los líderes internacionales durante la primera mitad de esta semana, y también otros temas más complejos y que también generan fricción entre los países miembros entonces del G7, que por lo demás es una cumbre que tiene más de 50 años, comenzó en 1975 y precisamente en ese lugar se buscaba hablar de la recuperación económica tras las guerras anteriores que había enfrentado el planeta. Hay un dato anecdótico detrás del G7, Mati, y es que tienen una asistencia perfecta los países a esta cumbre. Hasta este momento ningún líder se ha perdido una cumbre anual, un dato bastante llamativo por lo demás. Un G7 que en algún momento contaba con la presencia de Rusia, ¿no? Pero en 2014, a raíz de la anexión ilegal de Crimea, ese país abandonó precisamente este grupo de las naciones o de las democracias más poderosas del mundo. Así es. Bueno, temas muy importantes como la protección de menores frente al uso de las tecnologías. Sí. Van a hablar también de los minerales y las tierras raras. También el tema de China y la preponderancia económica va a ser también otro de los temas presentes, así que el miércoles termina, sí. Vamos a revisar a qué le van a poner atención, aunque los ojos están sobre Donald Trump y lo que vaya a ocurrir en Irán. De todas formas, sí hay algunos analistas que incluso, Mati, consideran que de la cumbre del G7 va a salir finalmente lo que el presidente de Estados Unidos quiera que salga, ¿no? Hasta qué punto Estados Unidos da su brazo a torcer, ¿cierto?, algunos temas. Eso finalmente podría determinar eventualmente qué documento va a salir finalmente de este encuentro que se está llevando a cabo en Francia durante la primera semana, de primeros días de esta semana. Vamos a ir avanzando en esta revisión internacional. El día de ayer conocíamos lamentablemente, ¿no?, este accidente aéreo en Brasil que terminaba con la vida del youtuber argentino de 23 años, Gaspi, y con el cantante estadounidense Oliver Tree, que de hecho había pasado por nuestro país unos días antes de este accidente aéreo, este choque de dos helicópteros, un Bell contra un Eurocopter, que estaban sobrevolando el día de ayer Río de Janeiro. De hecho, estas imágenes, Mati, son registros nuevos que se han conocido en estas últimas horas sobre el momento exacto en que ocurre precisamente este accidente durante este fin de semana y que deja 6 personas fallecidos. No solo estas 2 figuras sumamente famosas como lo son este youtuber argentino y este cantante estadounidense, sino que también otros 12 pasajeros más, así como también el piloto y el comandante del otro helicóptero que se veía involucrado en este siniestro. Lo que se ha conocido en estas últimas horas, Mati, es que a raíz de una publicación que hace el medio brasileño O Globo, plantea
que el helicóptero siniestrado ya había sido investigado anteriormente por la Agencia Nacional de Aviación Civil, que en su momento había recibido una denuncia anónima donde era acusado de funcionar de manera clandestina como una especie de aerotaxi. En esa oportunidad se le solicitó libros de vuelo con horas que presentaban inconsistencias, se detectaron incumplimientos, por cierto, en su funcionamiento, y lo que ha podido conocer este medio brasileño entonces es que esa empresa fue multada, se le exigió una inspección en tierra, aunque claro, queda la duda si finalmente se cumplió esa exigencia a raíz de esta denuncia que se había conocido hace un año y medio atrás, en 2024. ¿Cuál es la situación actual? Lo que se conoce hasta este momento, Mati, es que ambos pilotos estaban en regla, tenían sus permisos, esos estaban en vigor y también contaban con la experiencia para poder pilotar este tipo de aeronaves, aunque no se descarta de todas formas, y así lo señala también el medio brasileño, que una de las aeronaves se dedicara al transporte irregular, como era la denuncia que ya entonces había investigado las autoridades aeronáuticas brasileñas hace más de un año atrás. Aquí la investigación está abierta, hay focos, por cierto, para indagar durante las próximas semanas y meses si hubo un error humano del piloto, un error humano de la torre de control o incluso un problema técnico que pudiera explicar este hecho, y que de hecho es captado por las imágenes, sobre todo bastante dramáticas e impactantes, que dan cuenta del momento en que estos dos helicópteros se encuentran en el aire, colisionan y finalmente terminan por caer, dejando un saldo de 6 personas fallecidas. Vamos a avanzar aquí en Conexión Global, vamos a continuar en Europa con una información que está relacionada con el hijo de la princesa heredera de Noruega, Marius Borg Høiby, que ha sido declarado culpable de 34 de los 40 cargos que pesaban en su contra. Ojo, 2 de esos cargos por violación, de haber agredido sexualmente a mujeres que estaban dormidas o gravemente incapacitadas, y con ella ha sido condenado finalmente a 4 años de cárcel. Lo cierto es que el listado es extenso, Mati. Yo te mencionaba, 34 de 40 cargos finalmente ha sido declarado culpable, pero también incluye lesiones corporales graves, abuso en relaciones íntimas, agresión física, amenazas, incluso 6 cargos de conducta sexual ofensiva y 3 cargos de violación de una orden de alejamiento. En este caso, Marius Borg Høiby se había declarado inocente de las acusaciones más graves, pero sí se había declarado culpable de las menos graves. Y después de 3 meses del juicio, que duró 6 semanas, finalmente se ha conocido aquí la decisión de la justicia, donde lo que ha trascendido a la prensa ha sido la identidad precisamente de una de las denunciantes y víctimas detrás de este caso. Es la única precisamente que se ha conocido respecto de su identidad, y aquí finalmente lo que ha adoptado la justicia de Noruega también ha sido que el hijo de la princesa heredera tiene que además pagar una indemnización de $68.000. Eso es parte de otra de las decisiones que ha adoptado la justicia de Noruega a raíz de este caso sumamente bullado, un verdadero escándalo para la familia real de Noruega, que además aquí lo que ha planteado la justicia es que en este caso se va a aplicar una orden de alejamiento por 2 años contra una de las víctimas. Los abogados del hijo de la princesa heredera de Noruega han anunciado que van a apelar a esta decisión. Habrá que ver finalmente cómo va a avanzar, cuál va a ser el curso de acción que va a tomar precisamente esta acción judicial, pero lo cierto es que no ha sido un año fácil para la familia real de Noruega, sumándose por lo demás que la princesa heredera de este país ya anteriormente ha enfrentado bastantes cuestionamientos por presuntos vínculos y cierta amistad con el ex pedófilo convicto Jeffrey Epstein, que ya en su momento coincidía además con la realización de este juicio de 6 semanas hace 3 meses atrás, y del que finalmente ya se ha conocido una decisión precisamente de la justicia. Nos quedamos en la nación europea con una información que ha dado a conocer durante esta jornada su primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, respecto de la prohibición del uso de redes sociales para los menores de 16 años. Este no es un tema nuevo, ya otras naciones como Australia, que de hecho fue la pionera en este tipo de medidas, se suma entonces esta nación. Todos los detalles y para cuándo está previsto que eventualmente pueda entrar en vigor esta normativa bastante controvertida y sumamente debatible, los detalles en el informe de Mariana Araya.
What was your screen time over the weekend? 9 hours. 9 hours. So suddenly you're going to have a lot more time to fill. And what will you do? Stare at a wall. Con esa mezcla de ironía y resignación reaccionaron algunos estudiantes británicos al anuncio del primer ministro Keir Starmer. Reino Unido prohibirá las redes sociales para menores de 16 años. Esto no lo hago a la ligera. Pero gobernar se trata de tomar decisiones y para mí es claro que el veto es la decisión correcta. La medida no solo abarca a plataformas como TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook y X. También alcanzará a servicios de juegos en línea y transmisiones en vivo, donde hoy extraños pueden contactar a menores. En tanto, aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal quedarían fuera. No será fácil. Algunas empresas tecnológicas nos quieren hacer creer que las redes sociales no se pueden cambiar, pero debemos resistir ese tipo de impotencia aprendida. El gobierno británico promete una de las restricciones digitales más amplias del mundo. Dice que la regulación debería presentarse al Parlamento antes de Navidad y con ello entrar en vigor en los siguientes meses de 2027. La recepción entre adultos ha sido más bien positiva. Hay tanta presión para que los niños estén en Instagram y bueno, están madurando demasiado pronto. Necesitan seguir siendo niños. Pero por otro lado, si esa es la forma en que los niños socializan, ¿no vamos a tener problemas de aislamiento y soledad? No tuve redes sociales hasta los 16 años. Antes de eso me encantaba la vida y creo que muchas de las inseguridades que tenía venían, ya sabes, de interactuar con cosas en Internet. Pero entre los jóvenes hay matices. Solo siento que quizá no debería haberse prohibido, sino que debería haber más restricciones para que no se pueda hablar con gente que no conoces o con gente que no es buena. Y ahí está el centro del debate. El propio Starmer admitió que no todos los menores dejarán de entrar a estas plataformas y que algunos buscarán saltarse la norma. Pero el Reino Unido no parte de cero. Australia ya aplica un veto a menores de 16. Hubo millones de cuentas restringidas. Sin embargo, se estima que 2/3 de los menores han seguido usando redes. En Europa, Francia ya avanzó con una prohibición para menores de 15. España anunció un veto para menores de 16 con verificación de edad. Y Dinamarca ya fijó el umbral en 15 años, con permiso parental desde los 13. Creo que existe el riesgo de que los padres vean esto como una solución a los daños que se producen en Internet, pero en realidad debemos seguir estando muy atentos. Por eso creo que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la prohibición se evalúe de forma independiente a lo largo del tiempo y a corto plazo, simplemente para asegurarnos de que no está teniendo consecuencias no deseadas. Así, Reino Unido se prepara para ir más lejos que casi cualquier otro país en regular el espacio digital. La promesa del gobierno es aparentemente simple: niños más seguros y con más tiempo libre fuera de las pantallas. ¿Qué tan efectiva será la medida? Es algo que solo se sabrá con el tiempo. Bueno, entonces ahí los detalles de lo que está buscando aquí el gobierno laborista de Keir Starmer. Lo que han planteado es que de aquí a Navidad debería ser presentada ante el Parlamento británico y ya para el mes aproximadamente de marzo-abril debería entrar en vigor precisamente esta normativa que se suma también a otros debates que se han instalado particularmente en naciones europeas. Es el caso de Francia, por ejemplo, que ya hace algunos meses atrás también había anunciado esta misma idea. Ojo con algunas consideraciones. La prohibición aplica a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero aquí también lo que buscan es impedir que menores realicen transmisiones en directo. Por ejemplo, es bien sabido que algunos menores de edad hacen transmisiones en vivo mientras están jugando videojuegos y eso también la normativa británica busca prohibir. También otra iniciativa que plantea esta normativa es que se van a bloquear las funciones que permiten a desconocidos comunicarse también con menores de 16 años, todo esto en medio de un debate que cada cierto tiempo se instala a raíz de anuncios de diferentes naciones sobre la efectividad que podría tener este tipo de prohibiciones, hasta qué punto, y lo veíamos también en el informe de Mariana Araya, los menores de edad, de todas formas, de alguna u otra forma, pueden finalmente saltarse estas reglas y estas prohibiciones para de todas formas ingresar a redes sociales. Aunque bien sabido también es, y hay varios estudios que se han sumado, sobre todo en este último tiempo, respecto a los efectos que tienen en los menores de edad las redes sociales. Conocidas son por lo demás algunas acciones judiciales que hemos conocido, sobre todo en este último tiempo en Estados Unidos, ¿no? A raíz de precisamente el acceso que tienen los menores de edad a este tipo de plataformas y los efectos en la salud mental. Nos quedamos en Europa, avanzamos en conexión global con esta información que hemos conocido y que llega desde Suiza, que ha rechazado
una polémica premisa planteada por un partido de derecha que fue votada durante este fin de semana y que buscaba, escuche bien, limitar la población de este país a los 10 millones de personas, es decir, fijar el límite máximo de habitantes para esta nación europea. Y lo cierto es que esta iniciativa se llevó a las urnas con un resultado desfavorable, ¿no?, para el Partido Popular Suizo de derecha, porque el 55% votó en contra y el 45% votó a favor, con una participación del 60%. ¿Qué apuntaba entonces el Partido Popular Suizo? Bueno, buscaban aliviar la presión sobre las viviendas, sobre los servicios públicos y también el medio ambiente, pese a que el gobierno ya se había mostrado en contra anteriormente, apuntando que algunos de los efectos que podría tener limitar la población de un país podría ser, por ejemplo, en el caso de Suiza, la falta de personal en labores que suelen hacer personas extranjeras o migrantes, es decir, en el caso de labores en hospitales, también en hoteles, particularmente en este país, pero sobre todo dañar las relaciones con la Unión Europea. Si bien Suiza no es un país miembro de la UE, pero claro, podría quedar aislada precisamente del bloque de los 27 países. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional aquí en Conexión Global con esta imagen que se ha viralizado en estas últimas horas, porque la premisa, Mati, es que cuando un personaje está en escena, cuando un actor está en escena y está interpretando una muerte, tiene que llevarlo hasta el final, independiente de que un gato naranja se suba al escenario de manera improvisada e intente arruinar la escena. Bueno, eso pasó hace algunos días atrás en un ballet que se estaba llevando a cabo en Turquía cuando estaban interpretando Romeo y Julieta. Y este gato naranjo se coló en el escenario cuando Romeo acababa de morir envenenado tras haber ingerido este veneno, creyendo erróneamente que su amada Julieta había fallecido. Bueno, el gato tenía otros planes, evidentemente se quería robar la escena, se sienta tranquilamente, ¿no?, junto al bailarín que interpreta a Romeo y comienza a morderle, le araña incluso la cabeza, pero Romeo no se inmuta y en algún momento, y lo vemos por lo demás allí en las imágenes, aprovechando la instancia, bueno, quien interpreta a Julieta lo arrastra para intentar separarlo del gato. Hay una improvisación que funciona por lo demás, que está alejada por lo demás también, Mati, de la interpretación formal de esta escena, pero funciona porque el gato se va al asiento que está ahí precisamente a las espaldas de los bailarines y se retira. Pero el gato ya se había robado la escena de todas formas. Excelente el actor. Le damos un 10 al actor. Un felino. 10 al actor impasible, imperturbable, haciendo el rol de su muerte. De todas formas. Bien. Muchísimas gracias, Isel Guerra, por esta entrega informativa y con esta última revisión. Nos vamos hasta mañana, así que nos vamos con imágenes de la capital. 11 grados es la temperatura a esta hora en Santiago. Que tengan una muy buena tarde y hasta mañana.